Estamos con este interesante tema acerca de la tentación, cómo enfrentar la tentación. Y hemos visto todo lo que se nos ha hablado acerca de Eva. Y ahora estaremos viendo algunos de los errores de Eva que nosotras necesitamos conocer para sencillamente no volver a equivocarlos o no volver a repetirlos. Y algunas quizás van a decir, bueno, no somos como Eva, pero lo más probable es que si estuviéramos allí, hubiéramos hecho lo mismo que Eva. Algunos de los errores que Eva cometió es lo que vamos a estar viendo en este momento. Estoy compartiendo la pantalla y aquí vamos a ver el primer error de Eva. Utilizar su libre albedrío para hacer su voluntad y no someterse a Dios. Su libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que todos tenemos con esa capacidad Dios nos ha dotado para escoger y tomar decisiones. Bueno, Eva utilizó su libre albedrío de una manera que le trajo consecuencias negativas, porque no hizo la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Escogió su propio camino y no el camino que ya Dios le había indicado, como lo hemos visto en toda esta presentación. Escoger, escuchar y hacer lo que el diablo le propuso. No lo que Dios le proponía, lo que Dios le decía, sino ahora lo que el diablo le estaba proponiendo. Y ya sabemos cómo terminó esta historia. Por no hacer un alto, no necesariamente escuchar lo que el enemigo, el diablo, el acusador, el engañador, la serpiente antigua, bueno, todos los nombres que tiene, le estaba diciendo. Y ceder ante la tentación. La tentación es una incitación inicial a pecado, a pecar. La tentación en sí no es pecado. Ya lo hemos visto. Hay una ilustración sencilla, pero que nos hace captar lo que significa este hecho de la tentación, que no podemos evitar que los pajarillos quizás estén por ahí y ronden en nuestra cabeza, pero lo que sí podemos evitar es que esos pajaritos vengan y hagan nido sobre nuestras cabezas. Y eso nos ilustra la diferencia entre la tentación y el pecado. La tentación, esa incitación inicial a pecar. Todos somos tentados de una manera u otra. Todos. El modelo de Jesús. Nosotros, como ustedes saben, siempre traemos el ejemplo de Jesús, porque realmente Jesús enfrentó también la tentación y él utilizó la misma palabra de Dios para desbaratar los planes de Satanás. Y vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 10. La tentación de Jesús, precisamente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras
se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús se paró firme en la palabra de Dios para desbaratar los planes de Satanás. No hubo en ningún momento flaqueza en Jesús para sacarle la palabra de Dios y permanecer firme en ella. El modelo de Jesús para no sucumbir ante esa incitación inicial a pecar, que hemos dicho que es la tentación, incitación inicial a pecar. No es pecado en sí misma. ¿Qué hacer ante la tentación? ¿Qué hacer? Bueno, utilizar la armadura de Dios. Hemos visto el ejemplo de Jesús que utilizó la palabra de Dios. Y en la misma palabra de Dios, en Efesios, el apóstol Pablo nos habla de esa armadura. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, vamos a estar leyendo. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia
y súplica por todos los santos. ¿Qué hacer ante la tentación? Utilizar la armadura de Dios. La armadura de Dios se está refiriendo a utilizar la verdad, dice, la justicia, la fe, el escudo de la fe, la salvación y el compartir también el evangelio y la oración. Todo eso nos hace que nos fortalezcamos en Dios y en su poder. Afianzarse en las promesas de Dios. Primera de Corintios 10:13 nos habla de que no hay ninguna tentación que no sea humana. Lo que hemos dicho, todos, de una u otra forma, vamos a experimentar la tentación. Pero hay una promesa. Fiel es Dios y dará la salida. Fiel es Dios y dará la salida. Nos toca a nosotras permanecer, como hemos visto, en la palabra de Dios, en lo que ya conocemos, aferrándonos a lo que ya sabemos, utilizando la armadura de Dios y recordando las promesas que Dios nos ha dado. Entonces, tenemos una nueva oportunidad para reaccionar ante la tentación. Y hay dos preguntas que quiero que hoy estemos interactuando precisamente y que tienen que ver con este tema. ¿Qué aprendemos de los errores de Eva? Vamos a conversar ahora en este tiempo sobre este punto. ¿Qué aprendemos de los errores de Eva? Y ¿estás alerta sobre los métodos que Satanás usa para tentarte? Él también está en el siglo XXI. Las tentaciones son sutiles, en ocasiones no son aparentemente algo que parecen tan malas, pero tenemos que tener cuidado. Entonces, necesitamos estar atentas. ¿Estás alerta a los métodos que hoy Satanás está utilizando? Quizás podemos mencionar alguno de esos métodos o alguna de esas áreas donde podemos experimentar tentación. Entonces vamos a dejar aquí un momentito para que podamos interactuar sobre estas dos preguntas. Luego va a haber oportunidad para repasar un poquito en la conclusión, pero hablemos, conversemos sobre estas dos preguntas. Ya hemos conversado sobre estas dos preguntas. Ahora quiero que podamos nosotras entender un poquito acerca de cómo enfrentar esta tentación. Eva, uno de sus errores fue la autosuficiencia. Ella, en primer lugar, no recurrió a Dios, ni recurrió a su esposo para decirle lo que estaba sucediendo. Tomó su propia decisión. Y a veces la autosuficiencia nos juega una mala pasada. Y creo que necesitamos tomar atención en cuanto a esto, la autosuficiencia. El pensar de que, bueno, no necesitamos de nadie. Quizás necesitemos el consejo de una persona, una amiga, para entender por lo que estamos pasando y cómo reaccionar a ello. Eva no buscó ni el consejo de Dios, que
era su creador y que todo lo conoce y todo lo sabe. Así que pongamos atención a esta parte. Y la otra parte, la otra pregunta, estar alerta a los métodos que Satanás usa para tentarnos, estar preparadas, y tiene que ver precisamente con lo que Jesús mismo nos enseñó acerca de utilizar su palabra. Y para utilizar su palabra necesitamos conocerla, leerla, estudiarla, meditarla. De ahí la importancia de leer diariamente la Biblia. Los salmos, los proverbios nos ayudan a entender mejor cómo enfrentarnos a situaciones que se nos presentan. Pueden ser situaciones que se presenten de un día para otro o que ya estamos luchando con estas situaciones. Entonces, es importante diariamente mantener nuestro tiempo estudiando la Biblia. Algo que también es importante es utilizarla, no solamente leerla, sino utilizarla como Jesús la utilizó en los momentos decisivos. Utilizar la verdad, utilizar la justicia, utilizar nuestra posición, lo que ya conocemos que tenemos en Cristo. Eso es importante. Y si no tienes una experiencia personal con Jesús, es importante que la tengas para que puedas tener las herramientas necesarias y poder enfrentar la tentación. Recordemos, todos somos tentados de una manera u otra. Y lo importante es aprender a enfrentar esas situaciones para no caer en el engaño. Así que te invitamos a que continúes con este tema, como lo hemos estado viendo de esta manera. Vuelve a escuchar el vídeo, y si tienes preguntas, si tienes inquietudes, aquí estamos para poder ayudarte. Y bueno, que Dios nos ayude a todas, porque todas necesitamos del auxilio de Dios en este tema.